Bienvenidos al 13º episodio de Lejano Este. Desde el corazón de la Ruta de la Seda, os habla Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Hoy estoy en Shanghái, he venido por varios temas, pero uno de ellos era una entrevista con un periodista de TV3 sobre el momento político de China, la guerra tarifaria y algunas cosillas más. Y bueno, desde aquí mando un saludo a Francesc Canals y a todo el equipo que me han tratado fenomenal. Y la verdad es que este episodio no debería estar aquí, pero ha salido un tema que hemos estado hablando después de la entrevista y no quería dejar pasar la ocasión de comentarlo en un podcast. Es un tema complejo y polémico, pero creo que merece ser contado. Y es el tema de la libertad de expresión en China. Yo la verdad es que tengo una postura bastante poco compartida y me parece bien, pero me gustaría tener la opción de expresarla. Y ya que tengo un podcast, pues mira, para eso lo tenemos. Ha sido muy interesante dialogar con periodistas sobre ello, porque obviamente ellos lo ven desde otra óptica. Y probablemente sea una óptica más correcta y más aceptada, no digo que no. Como os digo, yo os cuento la mía. Allá vamos. Obviamente, a nadie se le escapa que hay un control de prensa en China. Y hay una serie de temas que los chinos llaman sensibles, que es mejor no tocar. A partir de ahí, hay mucha prosa escrita, basada en tópicos que no son reales o al menos no son habituales. Muchas veces se habla desde la ignorancia, pero otras, las más, se hace desde la manipulación capciosa de la imagen que se pretende ofrecer sobre China. Siempre digo que a los chinos no es que no les dejen hablar de política. La realidad es que no tienen ningún interés en hacerlo. Aquí de nuevo, como me canso de repetir en cada episodio, los chinos no son los chinos de Beijing, que obviamente es la ciudad más politizada. Hablo de todo el país. Y asumiendo el riesgo de generalizar, también me gustaría que si alguien que escucha esto no está de acuerdo, asuma también el riesgo de generalizar en la opinión que pueda expresar. Aunque nos parezca incomprensible desde países donde el deporte nacional es pedirse unas cervezas y discutir sobre política, a un chino no le produce ningún placer hablar sobre política. Para los chinos, la política es poco menos que un fenómeno atmosférico. Llueve, pues bueno, llueve. Pero no nos ponemos a protestar porque llueva. No pataleamos, no denunciamos al cielo, simplemente lo aceptamos. Como mucho, tomamos un paraguas e intentamos que la lluvia nos afecte lo menos posible. Pero como no voy a ser capaz de cambiar la posición del cielo ni su comportamiento, lo ignoro. Esto quizá contrasta mucho con la idea occidental de que los chinos caminan por la calle con un espía del gobierno detrás apuntándoles con una AK-47 para que no se desvíen del camino marcado. Si queréis, en el peor de los casos podríamos hablar de un adoctrinamiento desde pequeños para que esto sea así, y conseguir que ya de mayores no tengan ningún interés en cambiar el sistema. Os compro esa opción. Desde luego, he vivido el adoctrinamiento nacionalista en el lugar donde se inventó, en la vieja Europa. He estudiado mucho el fenómeno y soy muy consciente de su poder y de los beneficios que otorga. Un libro que siempre recomiendo, De campesinos a franceses, de Eugene Weber. Lo dejo en las notas del programa por si no lo encontráis. Weber es con WB. Nos introduce conceptos muy poco analizados hasta el momento. Quizá más que poco analizados diría muy poco divulgados. Weber nos explica cómo el Estado francés, una vez superado el periodo monárquico, crea de la nada ese concepto de nación, y un poco lo que propone es, tenemos un montón de granjeros por toda la geografía del país que les da igual pagarle impuestos a un rey que a otro, sobre todo en zonas fronterizas, que morirían por defender su granja o a sus hijos, pero no morirían por su país, es decir, no morirían por mí. Y tengo que empezar a crear un imaginario colectivo a partir de secuestrar a los niños de esos granjeros, colocarlos a todos en una misma celda y repetirles una y otra vez las mismas ideas, hasta que les entre en la cabeza. Esto dicho así suena fatal, pero si lo llamamos escolarización, y todos esos niños no los secuestramos, sino que convencemos a los padres para que nos los presten por un futuro mejor, y esas celdas las llenamos de dibujitos y juguetes para que el niño no venga llorando, quizá lo conseguiremos. ¿Cuál era el objetivo? Convertir campesinos en franceses. ¿Y cuál es la diferencia? La lealtad.
de esta manera, haciéndoles memorizar la historia de Francia y borrando de su cabeza cualquier otra historia que no sea esa. Hablaremos de héroes franceses, villanos extranjeros, territorios excepcionalmente bellos, gestas sin parangón de las que tienen que sentirse orgullosos, ríos franceses, montañas francesas y todo lo demás no existe. Bueno, cualquier cosa que no nos hayan enseñado a nosotros de pequeños, ¿verdad? ¿Y qué conseguiremos con esa lealtad? Todo. Que se sientan orgullosos de sus raíces, que paguen impuestos felices y que estén dispuestos, de ser necesario, en caso de guerra, a morir por su país. Esto se ha ido repitiendo a lo largo de la historia, pero como digo, es un fenómeno muy poco analizado y muy poco explicado. Claro, ¿dónde lo explicas? ¿En la escuela? No, claro. Es la herramienta principal. Durante la costosa formación de Italia, se repitió el mismo concepto. Un ministro italiano dijo aquella famosa frase de «Ya hemos creado Italia, ahora solo nos falta crear a los italianos». Un sinfín de reinos, aquella Italia, que tras un correcto adoctrinamiento es otro ejemplo de nacionalismo perfecto. España, que os voy a contar, tanto en el todo como en las partes, lo intentan sin cesar. Estados Unidos sería el ejemplo más paradigmático, con esas películas donde el guaperas que parece medir casi 2 metros, aunque en realidad no pase de 1,5 metros, después de recibir balazos durante toda la película y combatir con gente sin escrúpulos de Rusia o algún país árabe, cuando está a punto de morir, ve una bandera americana al fondo y aparecen esas fuerzas inesperadas que lo reviven y consigue seguir matando enemigos durante 15 minutos más de película. En fin, sobre adoctrinamiento vamos a dar lecciones. Cuando viajas alrededor del mundo y puedes conversar con personas de diferentes nacionalidades, te das cuenta que el fenómeno del adoctrinamiento sí está tremendamente globalizado. Todos te cuentan que su país ha sufrido mucho, que históricamente ha sido invadido por sus vecinos, que no son un país rico pero por presiones exteriores, que claro, geográficamente, que están en un lugar de paso y todas las hordas invasoras han cruzado por sus tierras, que por otro lado han dejado una cultura muy rica y diversa. En fin, no hay nada más globalizado que el adoctrinamiento y perdonad el megaparéntesis, pero el adoctrinamiento chino merecía una mención a cómo se hace también en otros países. Hoy también, hablando con Francesc, me comentaba que incluso ven generaciones más jóvenes ignorancia total sobre el tema. Es decir, ni siquiera adoctrinan bien. Hablábamos de que quizá las generaciones más mayores sí ven las noticias y tragan más propaganda, pero los jóvenes, la generación millennial china, igual que sucede en otros países, no les preguntes por la guerra tarifaria con Trump porque ni saben lo que es ni les interesa. Están a su rollo con sus selfies y su música y son en todo caso más apolíticos que, digamos, seres adoctrinados para adorar al régimen. Desde otro punto de vista, el empresarial, que es el sector que siempre me había movido hasta estos últimos años, luego hablaré también del círculo más político, un hombre de negocios cuando viene a Europa y nos ve al ciudadano de pie protestar y pelearnos con tal norma o con una inspección o con el permiso tal o con el inspector de Hacienda, no lo entiende. Ellos lo ven de otra manera. Todas esas problemáticas son muros que dificultan el avance de vuestro proyecto. Imaginaos ese muro cortando la carretera y ellos nos ven como gente obtusa que se empieza a pegar de cabeza contra el muro porque no debería estar ahí, porque no me lo merezco, porque ha sido el político este que nos odia. El chino, desde que ve el muro, se baja del coche, se va por la cuneta, hace un cálculo y si el coche pasa, bordea el muro con cuidado y sigue avanzando por la misma carretera. Claro, en esta metáfora, donde obviamente cualquier occidental estaríamos ahí pegándonos contra ese muro, lo que se cuenta en Occidente sobre China es que al chino lo han adoctrinado para no enfrentarse al muro. Pues no. Para lo que lo han adoctrinado es para no poner en duda el muro. Pero el chino pasará, y pasará más rápido que tú. Porque cuando ha llegado a su destino y ha colocado el producto en el mercado, la empresa occidental aún se está pegando cabezazos contra el muro. Por eso en los proyectos que tengo de implantación de empresas en China, lo primero que te pregunta un occidental es ¿cuántos muros hay? Y lo que le intento explicar es que da igual cuántos muros haya. Porque nosotros circularemos por la cuneta. Y claro, sobre todo en multinacionales y empresas con muchos protocolos y burocracia interna, entran en shock y te dicen no, nosotros queremos hacer las cosas bien. Sí, es muy respetable. Pero haciendo las cosas bien lleváis estancados en el primer muro desde hace 3 años. No podéis, como explicaba en el episodio sobre la pobreza en China, exportar vuestro modus operandi a China porque las cosas aquí se hacen de otra manera. Y me da igual si habéis exportado a 30 países. Con esa mentalidad, China no será el 31.
Y de hecho es que el sistema chino de alguna manera incentiva esa mentalidad. Al contrario de lo que se piensa, el gobierno chino se entromete muy poquito en la economía. Hay una serie de sectores estratégicos, defensa, información, relaciones internacionales y poco más. A partir de ahí, el mercado se desarrolla en bastante libertad y así ha prosperado. Siempre digo que la economía china va sola. Es una bola de nieve gigante que el gobierno puede más o menos desviar un par de grados a derecha e izquierda, pero no puede evitar que siga montaña abajo. Me gustaría también contar una anécdota con mi pareja de nacionalidad china. En uno de mis viajes a España, estábamos con toda la familia. Os podéis imaginar cuando vamos que viene todo el mundo, vienen primos, tíos, y de nuevo el deporte nacional, hablar de política. Claro, cuando nos juntamos todos, pues unos de izquierdas, otros de derechas, otros más socialistas, nacionalistas de un lado, del otro, del más allá. Yo iba intentando traducir todas las ideas para que ella entendiera un poco la complejidad del espectro político español. Y en un momento ellos me iban viendo traducirle y me preguntan: ¿lo ha entendido todo? Y yo, bueno, más o menos. Y me dicen: vale, pregúntale qué opina ella. Le hago la pregunta y me responde: ¿sabéis cuál es el problema de España? Y todos: ¿cuál? Y dice que todos tenéis opinión. Uf, y os podéis imaginar, unas caras. Se quedaron pálidos. ¿Pero cómo nos dices esto? Tenemos libertad para opinar, es nuestro derecho. Bueno, podemos indignarnos mucho y pensar que son personas a las que les han lavado el cerebro, o podemos pensar que hay más maneras de hacer las cosas, que quizá ellos están equivocados, pero tampoco eso hace necesariamente que nosotros estemos en lo cierto. Y bueno, nosotros que presumimos de mente abierta podemos tomar nota y abrir el espectro de posibilidades. Esto llevado al fútbol, lo decía Luis Aragonés y lo han dicho muchos seleccionadores, que España tenía 40 millones de seleccionadores, ¿no? Y así es imposible. No dejamos que un profesional al que hemos elegido maneje el equipo, ni le respetamos, ¿no? ¿Y por qué ha puesto a este jugador? ¿Y por qué no ha puesto a este otro? ¿Por qué no juega con esta táctica o con esta otra? ¿Por qué entrena así? Todos sabemos más que el profesional al que hemos puesto a dirigir la situación, ¿no? Y por hablar también un poco a nivel político, ya que he hablado a nivel empresarial, mi corta experiencia en lo que es política en Beijing, o bueno, más que en política, cerca de los políticos de Beijing, tengo que decir que me han respetado, que me han valorado y que me han tratado mejor que en ningún otro lugar. Y bueno, una cosa que hablaba con Francesc es que, como mínimo, lo que he vivido yo, cuando he tenido que dar una charla ante el gobierno central en Beijing, jamás me han dicho: de este tema no hables, nunca me han revisado el guión. La verdad es que no tengo ninguna queja y este podcast pues solo puede relatar eso, ¿no? Mi experiencia personal. En fin, es cortito lo de hoy, pero me parece que valía la pena contarlo y espero que os aporte un poquito más del funcionamiento de la información en China. Sé que el periodismo aquí es difícil, pero bueno, no todos somos periodistas, la mayoría pues tocamos la información o el sector de la información desde un punto de vista muy tangencial, y en lo que son las relaciones diarias no notamos ningún tipo de presión. Y bueno, esto es lo que os quería contar. Y bueno, incluso hoy, que hemos improvisado bastante, os voy a dejar con un proverbio japonés. La lluvia solo es un problema si no te quieres mojar. Gracias y hasta pronto.